El domingo pasado nosotros tocamos algunos puntos sobre esta historia, lealtad a toda prueba. Vimos un primer punto, la soberbia del ser humano. Todo eso está en el mensaje del domingo pasado. La soberbia del ser humano. Vimos también la idolatría del ser humano, la necesidad que tiene de ponerse en contacto con algo superior. También vimos la influencia del Estado, la adoración obligada, el control del Estado. En cuarto lugar vimos que cómo Dios permite difíciles situaciones para glorificarse. A Dios no le sorprenden las cosas. También vimos que todos siguen la corriente de este mundo. Cuando se da una orden así, todos siguen, como dicen, donde va Vicente, donde va la gente. Y también vimos los enemigos que estos hebreos tenían, y hablamos también de eso, de los enemigos que tenemos en medio nuestro. Y por último, vimos lo que era la ira y soberbia del rey. Y aquí entramos al mensaje de hoy, precisamente con este texto que dice el versículo 13, que Nabucodonosor, lleno de ira, los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más le vale, y otras versiones dicen están dispuestos, más le vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios, fíjense la arrogancia de este rey, no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Ahora estos jóvenes hebreos tienen un momento decisivo, tienen un gran desafío. Estoy en la próxima ahí. A partir de los versículos 16 al 18, el momento de desafío había llegado. Era el momento para tomar una decisión. Hay momentos donde nos encontramos en una encrucijada, momentos en nuestras vidas que van a marcar un destino, momentos en nuestras vidas que van a marcar un futuro, que van a decidir dónde vamos a estar en el futuro. Momentos donde tenemos que tomar decisiones de a quién somos leales, a quién o a quiénes, a Dios o al César, a Dios o a este mundo, a Dios o a mi empresa o al gobierno, a Dios o a mis autoridades, donde vamos a tener que definir nuestra lealtad. Hay momentos cruciales, momentos de desafíos, donde todos nosotros atravesamos, unos más intensos que otros. ¿Voy a ser leal a Dios o voy a ser leal a mi carne? ¿Voy a seguir los lineamientos de Dios o los lineamientos de mis deseos, de mi posición, de mi conveniencia? Es un momento, estos son momentos donde se divide, donde tenemos la lealtad dividida y tenemos que tomar una decisión. ¿Le soy leal a lo celestial o le soy leal a lo terrenal? Y nosotros como cristianos, aunque obedecemos las leyes terrenales, nosotros estamos claros de que tenemos una autoridad que está por encima de toda autoridad terrenal, llámese como se llame. La Biblia habla de que nosotros somos ciudadanos de otro reino. Nosotros nos debemos a un Señor que en el griego se le llama el Kurios. Es como el emperador. El emperador se le llamaba Señor y tenía poder sobre la vida y la muerte de todo el mundo. Por eso los cristianos de aquella época tuvieron choques, tuvieron conflicto con ese sistema, porque ellos estaban llamando a Jesús Señor. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestra autoridad. Los cristianos declaramos el señorío, el dominio de Jesucristo sobre nosotros, que Él es nuestro amo, Él es nuestro rey, Él es el dueño de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Jesucristo es nuestra autoridad máxima.
La pregunta es, ¿quién tiene en mi vida la primera lealtad? ¿A quién le soy leal en primer lugar? ¿A mi trabajo, a mi familia, al gobierno, a mis deseos? ¿O le soy leal en primer lugar a Dios? ¿Es Dios la principal y máxima autoridad sobre nosotros? ¿Realmente es Dios la principal y máxima autoridad sobre nosotros? Hay momentos, como estos momentos que vivieron estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, donde hemos de decidir quién es nuestra principal autoridad. Ellos dijeron, Sadrach, Mesach y Abed-nego les respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios a quien servimos, ellos estaban sirviendo en el reino de Nabucodonosor, pero ellos estaban sirviendo a alguien más por encima. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Nuestro Dios a quien servimos, no importa dónde nosotros estemos, si estamos estudiando, si estamos trabajando, si estamos en la casa, no importa. Nosotros en primer lugar servimos a Dios. Dice la palabra de Dios, tanto en Colosenses, en Filipenses, el apóstol Pablo diciendo que aún los esclavos, cuando estaban sirviendo a sus amos, dice que de Dios es que van a recibir la recompensa, porque a Dios ellos estaban sirviendo. Todo lo que nosotros hacemos, como ingeniero, como médico, como obrero, como supervisor, como director, lo que sea que estamos haciendo, nosotros lo hacemos en primer lugar a Dios. A Dios es a quien servimos. Y estos momentos eran momentos decisivos donde tenía que decidirse la lealtad. ¿Qué iban a hacer estos jóvenes? Algunas de nuestras decisiones van a afectar nuestro destino. Yo digo que la decisión más importante que un ser humano tiene que hacer es la decisión por Dios, por su eternidad, por Jesucristo. Es la decisión más importante. La segunda es con quién me voy a casar, con quién voy a vivir para siempre, ¿verdad? Mientras dure aquí esta vida. Pero hay otras decisiones que son también muy importantes, que van a marcar nuestro destino y van a marcar nuestro futuro. Tiene que ver con nuestra carrera universitaria, los hijos que vamos a tener, dónde vamos a vivir, en este caso como Anne y los demás que van a mudarse a otro país. Son decisiones importantes que van a marcar nuestro futuro. Por otro lado, en el mundo, tanto en aquel entonces como ahora, hay una batalla entre el poder humano contra nuestra fe, y eso lo estamos viendo cada vez más en los últimos tiempos, cómo hay una mente malvada que está influenciando las naciones, los gobernantes, los líderes mundiales, afectando la niñez, afectando los jóvenes, afectando la familia, afectando los matrimonios, afectando la educación, los medios de comunicación, afectando los valores. Entonces hay una lucha entre el poder humano, el poder diabólico y nuestra fe, que debemos estar pendientes y debemos estar conscientes. La pregunta es, ¿hasta dónde en un mundo convulso, en un mundo difícil, en un mundo anticristiano, hasta dónde estamos comprometidos con Dios? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar? ¿A cuáles cosas nosotros decimos no? La Biblia enseña sobre los padecimientos del cristiano. Aún desde el apóstol Pablo, aún desde los evangelios, el mismo Jesús habló de que en el mundo tendríamos aflicción. El mismo Jesús fue perseguido, los discípulos fueron perseguidos. A través de la historia de la iglesia está llena de eventos, de sucesos, de persecuciones. Aún en el mundo actual tenemos naciones enteras donde se persigue la iglesia, donde se maltrata a los cristianos, donde se prohíbe congregarse como nosotros estamos así congregándonos hoy. Se prohíbe tener una Biblia, se prohíbe predicar el evangelio. ¿Qué respondieron estos jóvenes?
sus vidas iban a depender de esta decisión. Como dijimos el domingo pasado, ¿qué alternativas tenían ellos? Ellos podían justificarse y decir, bueno, es mejor que estemos en el gobierno, que estemos en esta alta posición, porque así podemos ayudar a nuestros connacionales, podemos ayudar a los otros hebreos que están aquí. O nosotros estamos aquí, podemos inclinarnos ante esa estatua. Al fin y al cabo, esa es una estatua de oro, eso no es un Dios, eso ya. Ellos pudieron argumentar muchísimas cosas, así como nosotros argumentamos cuando estamos en estos momentos decisivos. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? En el versículo 16, como hemos visto, Sadrach, Mesach y Abednego les respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. La versión Reina Valera dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo que ellos están diciendo ahora, nuestro Dios a quien servimos, tenemos una autoridad por encima, pero por otra dice, nuestro Dios puede, nuestro Dios tiene poder, no hay nada imposible para nuestro Dios. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. No hay ninguna circunstancia difícil, ningún desafío difícil que nosotros tengamos, que nuestro Dios no tenga el poder de intervenir y de obrar un milagro. No hay. No importa la situación que tengamos, Dios es poderoso para librarnos y Dios es poderoso para salvarnos. Amén. Ahora, podemos decir que si somos fieles a Dios, Él siempre nos va a librar. ¿Podemos decir eso? Ahí debemos tener cuidado, porque por una falsa expectativa es que muchos tropiezan, muchos se van de boca, pensando que Dios siempre nos va a librar, que yo soy fiel y por eso Dios va a hacer un milagro. Y hay, vamos a decir, dos corrientes. La corriente de siempre Dios va a hacer un milagro, la corriente de que sí, y se usan los textos, todo lo puede en Cristo que me fortalece, y no entienden el contexto de ese texto, o el contexto de que todos nosotros atravesamos por pruebas, por dificultades, y aquí estamos luchando, aquí estamos sufriendo. Son dos extremos que no siempre se da de una sola manera, sino que nosotros pensamos en un equilibrio. Dice el texto: Dios puede, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo creo que necesitamos levantar una generación, tanto de jóvenes como de adultos. Una vez dijo aquí el hermano Batista algo así como una generación de ¿y si no? ¿Y si no? Personas que digan: yo estoy dispuesto a servir a Dios, estoy dispuesto a pagar el precio, Él tiene poder para librarme, pero si no, no lo haremos, no vamos a sucumbir. Él tiene poder para librarnos, pero si no lo hace, nuestros principios, nuestros valores, nuestro compromiso no va a variar. Nuestra lealtad no va a depender de que Dios nos libre o no. Nuestra fidelidad, nuestra obediencia, nuestros valores no van a depender de que Dios siempre vaya a meter su mano, de que estamos seguros de que Dios va a meter su mano. No le somos leales a Dios porque Él nos libra, no le somos leales a Dios porque Él nos ayuda, porque Él nos protege. Porque hemos visto que muchos son fieles a Dios, en tanto tienen viento en popa, en tanto las cosas les son favorables, en tanto Dios está con ellos, en tanto Dios mantiene al enemigo alejado. Pero cuando viene la prueba, viene la aflicción, viene el dolor o viene el desafío, la confrontación, entonces abandonan. Cuando el viento no nos favorece, entonces nuestra lealtad cambia.
que fue lo que le dijo Satanás a Dios en relación a Job. No, es bueno, claro que sí, que Job te sirve porque tú lo tienes rodeado, tú lo tienes guardado, porque tú lo proteges, pero quítale esa protección. Extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es decir, que hay muchos cristianos que alaban a Dios, bendicen a Dios, están en el Señor y todo, porque todo le va bien. Cuando el asunto se aprieta, cuando la situación se torna difícil, entonces abandona, como la parábola del sembrador, que cuando viene la prueba, la persecución por causa de la palabra, entonces abandonan y dejan la fe. Déjenme decirle, hermanos, con esto no quiero infundir temor, pero en la medida que avanzan los tiempos, se van a necesitar cada vez más cristianos que no negocien su lealtad a Jesucristo. Mientras los tiempos van avanzando, el mundo se está tornando cada vez más difícil, más anticristiano, donde los cristianos prácticamente no vamos a caber aquí, no vamos a caber en esta tierra. Por eso el Señor nos va a llevar en un momento dado. No sabemos cuándo, pero el Señor nos va a llevar. Pero vivir aquí, hermanos, con todas las cosas que nos están rodeando, malignas, demoníacas, se hace difícil mantener la fidelidad a Dios. El libro de Hebreos está escrito precisamente para un grupo de creyentes que estaba atravesando por situaciones semejantes, de presiones, de burlas, de persecuciones, de dificultades. Y se les exhorta a mantenerse firmes, se les exhorta a no desmayar, se les exhorta a no dejar de congregarse, se les exhorta a no volver atrás. Los que vencen en la vida cristiana no son los que comienzan, sino los que terminan. A nadie se le da un premio en ninguna carrera, en ninguna competencia, porque inició, porque se inscribió, sino porque terminó, porque venció. Obviamente no estamos solos en esta carrera. Hay muchos desafíos, pero Dios está con nosotros. Dios es quien nos sostiene, Dios es quien nos da la fuerza. Dice 1 Corintios 10:13 que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportar. Hoy, hermano, necesitamos un ejército de hombres y mujeres obedientes y comprometidos primeramente con Dios. Necesitamos no personas diplomáticas, no personas políticas, no personas camaleónicas que cambien de color dependiendo de la situación, no, sino personas verticales que amen a Dios con compromiso con Dios, que sirvan primeramente a Dios, que teman primeramente a Dios, que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a ser parte de una minoría, aguantar la presión y no ser parte de esa mayoría que busca su ventaja, que cuida su pellejo y que busca su beneficio. Jóvenes y adultos que no estén dispuestos a negociar su fe, su conducta, sus principios. Personas que estén dispuestas a sufrir por causa del evangelio, como hoy en día hay muchas naciones que tienen iglesia, tienen cristianos ahí adentro padeciendo persecución. Cristianos, un ejército que les sean leales primeramente a Dios. Al fin y al cabo esta vida pasa, todo pasa. El trabajo, la casa, la familia, todo. Las posiciones terrenales, todo pasa. Este mundo pasa, dice la Biblia, y su vanagloria, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En esta historia nosotros vemos dos decretos. Un decreto al principio de la historia y un decreto al final de la historia, muy diferentes uno del otro. En el primero se manda a adorar la estatua y en el segundo se manda a adorar a Dios. Claro, la cultura es la misma, de un poder hegemónico, un poder dictatorial, un poder autoritario. Adoren esta estatua. El que no adore la estatua, palorne de fuego.
adoren al Dios grande, vivo, al Dios real. El que no, también va a ser quemado, va a ser destrozado. Pero son dos decretos en direcciones diferentes. Uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos dos decretos? ¿Qué produjo un cambio de un decreto hacia la estatua y un decreto para que se adore a Dios? ¿Cuáles elementos incidieron para que ocurriera este cambio? ¿Qué hizo la diferencia? Obviamente, la lealtad, la fidelidad, el compromiso de estos tres hebreos. Y quiero decir algo con mucho cuidado aquí, con mucho cuidado y con temor, entendiendo que es palabra de Dios. Si somos fieles a Dios, si somos obedientes a Dios, oigan lo que voy a decir, estamos dando la oportunidad a Dios de que se manifieste y obre un poderoso milagro. Si le somos fieles en medio de la adversidad, si somos obedientes a Dios en medio del desafío, de la encrucijada, estamos dando la oportunidad de que Dios obre un milagro, que su poder se manifieste. Pero esto no es automático. No siempre va a pasar de la misma manera. Puede que sí, que se opere un milagro, y puede que no se opere un milagro. Pero si no actuamos con lealtad a Dios, si en medio del desafío, y quiere el Señor que yo pueda transmitir esto que está en mi corazón de manera clara, si no actuamos con lealtad a Dios, nunca sabremos si Dios iba a obrar un milagro. Nunca tendremos la posibilidad de ver ese milagro. Yo he pedido a 4 varones que pasen aquí al frente para ejemplificarlo. Si actuamos de manera conservadora o en base al temor, nunca sabremos si Dios iba a operar un milagro. Si siempre nosotros salvamos nuestro pellejo, nunca daremos la oportunidad de que Dios nos salve, si eso era lo que Él iba a hacer. Vamos a ver, 4 varones, déjame ver cómo los coloco. Vamos a Vladis, ponte aquí por favor. Ok, Joel, ponte aquí, así va. De frente a mí, así medio inclinadito para que la gente te pueda ver también. Joel aquí al lado. Ok, no, ahí al lado de él. Ok, digamos que Vladis se llama lealtad. ¿Cómo se llama Vladis? Y Joel se llama temor. ¿Cómo se llama Joel? Temor. Ok. Yo estoy aquí. Yo tengo 2 opciones frente a una situación. Cuando tengo un desafío, o actúo con lealtad a Dios, o actúo en base al temor. Mi pellejo, mi trabajo, mi vida, mi carne, mis deseos, mis pasiones. Tengo 2 opciones. Si actúo en base a la lealtad a Dios, voy a pedir a Fabio que se coloque aquí y a Marcos ahí. Si actúo en base a la lealtad, tengo 2 opciones. O va a ocurrir un milagro, tú te llamas milagro. ¿Cómo se llama, Fabio? Milagro, ocurre un milagro. O va a ocurrir un sacrificio, un pagar el precio. Marco se llama sacrificio. ¿Cómo se llama Marco? Entonces, aquí se llama y sacrificio, ¿verdad?
Si yo estoy aquí y tengo que tomar una decisión entre temor y lealtad a Dios, me voy por la lealtad a Dios. Cuando me voy por la lealtad a Dios, hay dos opciones. O Dios hace un milagro, o Dios me va a llevar a pagar el precio y voy a tener un sacrificio. ¿Estoy entendiendo esto, hermano? Son dos opciones. Cuando soy leal a Dios, no hay una sola opción. No, yo soy leal a Dios y no te preocupes, Dios te va a librar el milagro. No, hay dos opciones. Lealtad a Dios, puede que tenga un milagro, pero puede que tengas un sacrificio y que pagues el precio, que te cancelen del trabajo, que te voten de qué sé yo cuánto, que pierdas esto, que no ganes en un negocio, un sacrificio. Son dos opciones. Por eso hay que tener cuidado cuando uno predica textos como este, para no predicar de una manera siempre victoriosa, lo que entendemos victoriosa como un milagro, porque el sacrificio también es victoria y Dios lo recibe. Por ejemplo, Jesús fue sacrificado. Esteban, el primer mártir de la iglesia, fue sacrificado. A Pablo en muchas ocasiones llevó sus golpes, sus latigazos. Los apóstoles, los discípulos murieron sacrificados. A Pedro Dios lo libró de la cárcel. Dios hizo un milagro. Con Moisés y el pueblo de allá en Egipto, Dios hizo un milagro y abrió el Mar Rojo. O sea, tenemos las dos opciones. Con Gedeón Dios hizo un milagro. Con los muros de Jericó Dios hizo un milagro. O sea, pero cuando le somos leales a Dios, tenemos que entender que tenemos las dos opciones. Y le voy a decir por qué esto es tan importante. Porque si yo tengo una falsa expectativa, que si yo le soy leal a Dios, Dios siempre me va a abrir puertas, Dios siempre me va a bendecir, Dios siempre se va a manifestar, Dios siempre va a hacer un milagro. ¿Qué ocurre cuando es la otra opción la que tengo? Como los dos discípulos camino a Emaús. Los dos discípulos camino a Emaús tenían la expectativa de que Cristo iba a resucitar, que era su líder, que era el Señor y que iba a instaurar su reino. Y caminando con Jesús estaban defraudados, estaban tristes, estaban frustrados, diciendo: y nosotros pensábamos que Él era, nosotros pensábamos que Él iba a hacer esto. O sea, cuando tú tienes la expectativa, sí, Dios siempre va a sanar, sí, Dios siempre va a resolver, sí, Dios siempre va a proveer, y eso no ocurre, el milagro no ocurre, tú te caes al piso desde muy alto porque tus expectativas eran altísimas. Pero tenemos que entender que cuando somos leales, puede que ocurra un milagro o puede que ocurra un sacrificio. Ahora, si no somos leales y nos vamos en base al temor, cuidamos nuestro pellejo, tenemos una ganancia temporal, pero nunca sabremos qué Dios iba a hacer allá. Nunca sabremos. Si nos vamos por el temor, nunca sabemos si Dios nos iba a librar o si Dios iba a recibir un sacrificio. Nunca lo sabremos. Hemos actuado en base al temor, hemos actuado guardando nuestro pellejo, hemos actuado en la carne, haciendo nuestra voluntad, desobedeciendo a Dios, no siendo leales. Y déjenme decirle esto, en una trayectoria, esto tiene consecuencias, porque es sembrado aquí iniquidad, es sembrado aquí desobediencia, es sembrado aquí cobardía, es sembrado aquí temor. Y eso va a tener consecuencias, no solamente en mí, sino en mi generación. Siempre tenemos dos opciones. O actuamos con lealtad y obediencia a Dios, lo cual puede que ocurra un milagro, o puede que Dios reciba un sacrificio, o podemos actuar con temor y nunca sabremos si Dios iba a obrar de un milagro. Y las consecuencias para mí, en mi futuro, en mi destino, serán terribles. Porque aquí he marcado un destino, aquí he marcado una decisión con el temor y con la desobediencia. Gracias, temor, gracias. Lealtad, milagro, sacrificio. .
¿Cuál es nuestra parte? Nuestra parte es siempre estar dispuestos a pagar el precio. Nuestra parte es ser leales a Dios. Nuestra parte es obedecer a Dios. Nuestra parte es estar dispuestos a sufrir por Cristo. Si Él quiere librarnos, amén, gloria a Dios. Déjeme decirle, hermano, yo no soy un super valiente que quiero sufrir por causa de... No, yo quiero que Él me libre siempre. Ese es mi deseo humano. Pero Dios es quien decide cómo va a obrar en el desenlace. Si va a obrar un milagro o si va a recibir el sacrificio. Si voy a pagar el precio. Si Él me libra, amén. Si no me libra, amén también. Cuando yo tengo esta mentalidad de ambas opciones, entonces no me voy a sentir defraudado. No me voy a sentir abandonado. Como decían los discípulos de Emaús. Y nosotros pensábamos que Él era quien iba a redimir a Israel. Pensábamos, mi expectativa, que Dios me guardara en este trabajo, mi expectativa que yo iba a pasar esta materia, mi expectativa era que Dios me iba a sanar, mi expectativa era que Dios me iba a proveer, porque siempre lo hace. Sí, Dios es poderoso para hacerlo, pero hay dos opciones. A veces sí, a veces no. A veces el milagro y a veces el sacrificio. Por eso hay que tener cuidado con las falsas expectativas. Dios no ha prometido librarnos siempre. Hermanos, anótalo por ahí. Dios no ha prometido librarnos siempre. No, Él no lo ha prometido. Sí ha prometido estar con nosotros siempre. Dígalo conmigo. Dios no ha prometido librarnos siempre. Sí ha prometido estar con nosotros siempre. Ahora díganlo como si se hubieran desayunado con plátano. Dios no ha prometido librarnos siempre. Sí ha prometido estar con nosotros siempre. Una vez más. Hermanos, para que no tengamos falsas expectativas, ni pongamos a Dios en una posición que Él no ha dicho que va a hacer. Yo creía, yo pensaba. La parte nuestra es obedecer. No podemos manipular o controlar a Dios. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hará la suya. Ya sea librarnos, respondernos o permitir el dolor y el sufrimiento y que paguemos el precio y que tengamos el sacrificio. De todas maneras, Él será glorificado, como dijo el apóstol Pablo en una de las ocasiones que estuvo preso. Dios será magnificado en mí, sea por vida o por muerte, como quiera, Dios va a ser glorificado. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su propósito. Su propósito será cumplido en nosotros, seremos edificados, bendecidos. Dios, todo lo que nos ocurra lo torna para bien. Y al fin y al cabo, esto aquí no es todo. Tenemos una patria celestial que nos está esperando. Nuestra actitud será siempre obedecer, ser leal, comprometidos con Dios. Y eso es lo que podría ser una diferencia entre un decreto y otro. Si le soy leal a Dios, es probable que el decreto original sea cambiado y tengamos el milagro y tengamos otro decreto. Si me voy por el temor, tendremos un solo decreto. Dios no será glorificado y nunca sabremos si Dios iba a hacer un milagro o no. Si nos amoldamos a este mundo, nunca sabremos lo que Dios pudo haber hecho. Si nos mantenemos firmes en la fe y pagamos el precio, quizás de todas maneras haya un milagro, haya un decreto, perdón, y nosotros pagaremos el precio. O quizás
si nosotros pagamos el precio, si somos leales, quizás haya 2 decretos. Lo que quiero decir con esto, hermano, esto es medio un trabalengua. Que cuando le somos leales a Dios, no pensemos que habrá un milagro asegurado. No pensemos, si somos leales a Dios, esto va a producir 2 decretos. Así que me van a reponer en mi trabajo, sí que me van a dar el dinero, sí que me van a dejar en la casa. Sí, no. Es posible que sí, pero es posible que no. No hay una garantía de que siempre suceda así. Estos jóvenes estuvieron dispuestos a dar la vida para defender sus principios. Yo sentí esta palabra hoy para la iglesia. Dios te dice hoy, una palabra sencilla: no tengas miedo. Dios te dice hoy, no tengas temor, no tengas miedo. El mismo espíritu que inspiró y fortaleció a estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, es el mismo espíritu que te va a inspirar y te va a fortalecer a ti en medio de los desafíos. La fidelidad se muestra independientemente de las consecuencias que pudiéramos tener. Por eso no debemos tenerle miedo a las consecuencias de nuestra fidelidad a Dios cuando estamos en el camino correcto. Nosotros, cuando le somos leales a Dios, podemos estar inseguros de lo que va a ocurrir. Le soy leal a Dios, no sé lo que va a pasar. Un milagro o un sacrificio, no sé lo que va a pasar cuando le soy leal a Dios. Al igual que estos jóvenes hebreos no sabían lo que ocurriría. Pero sí estamos totalmente seguros de cuál es la decisión que debemos tomar. Entre el temor y la lealtad, sabemos, seguros, que nuestra decisión es por la lealtad a Dios. No sabemos lo que va a ocurrir después. Por eso quien está con el Señor está con él. No debe tener temor de lo que va a acontecer. Sabemos que estamos en el camino correcto. No porque somos fuertes, sino porque Dios está con nosotros, no debemos tener temor. Sabemos que ese cuarto personaje que estuvo con los jóvenes hebreos en el horno de fuego, ese cuarto personaje, Jesús, Dios, estará también con nosotros en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras decisiones. Lealtad a toda prueba. Un ejército de hombres y mujeres valientes que Dios está levantando hoy. Todos nosotros atravesamos por momentos duros, momentos difíciles, momentos de desafíos. Y qué bueno es tener una comunidad de fe, hermanos, hermanas, donde nos apoyamos mutuamente. Y sobre todo tener a un Dios todopoderoso que nos ayuda, nos sostiene, nos da la fuerza para continuar hacia adelante. Yo quisiera hacer un llamado en este día, tanto para nosotros como los que están en sus casas. Si estás ahora frente a un desafío, si estás atravesando por un momento difícil, necesitas fuerzas, te voy a pedir que pase al frente y todos vamos a orar. Vamos a orar por ti. Todos estamos en un momento dado atravesando una situación dura. Todos estamos atravesando una situación dura en un momento dado. Necesitamos fuerzas, necesitamos la valentía para responder con lealtad, con compromiso a este desafío. Jesús dijo aún a Pedro: tú vas a ser zarandeado, pero yo voy a orar, voy a pedir para que tu fe no falte. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Pueden acercarse un poquito más, por favor.
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a orar para que tu fe no falte, para que te mantengas firme, para que te mantengas obediente a Dios, y para que sea por vida o por muerte o por milagro, por obra de Dios, que te mantengas leal a Él y a su palabra, y que Dios sea glorificado en todo. Dios conoce nuestra situación. Hermanos, lo hemos dicho yo no sé cuántas veces. Los cristianos no somos superhombres, supermujeres. Los cristianos somos de carne y hueso y padecemos, tenemos situaciones difíciles. Los cristianos no somos perfectos. Los cristianos atravesamos por el dolor, atravesamos por desafíos, atravesamos por dificultades, pero con la gran diferencia de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros. Y que Dios será magnificado, glorificado en nosotros, sea lo que sea, pase lo que pase. Dios no nos suelta. Nos tiene agarrados de la mano, estamos en el hueco de su mano y nadie nos podrá arrebatar de ahí. Por eso en momentos de debilidad, de fragilidad, nosotros acudimos a Dios, acudimos a nuestros hermanos, porque somos vulnerables, estamos en proceso, estamos camino a la perfección, pero no estamos solos. Tenemos a un Dios todopoderoso que nos ama, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos nuestros hermanos, la familia, la comunidad de fe. No estamos solos, Dios está con nosotros. Por eso no tengamos temor, pero no tengamos falsas expectativas. Clamamos y clamamos y clamamos por un milagro, clamamos por una sanidad, clamamos por un trabajo, clamamos por la provisión, clamamos cuando tenemos el mar delante y los egipcios detrás, clamamos. Si Dios hace el milagro, amén. Si no lo hace, amén. Como quiera, sepas, oh Rey, que nuestro Dios es poderoso para librarnos. Pero si no, mantendremos nuestros principios, mantendremos nuestra fe, mantendremos nuestro compromiso, mantendremos nuestras labores, nuestra obediencia a Dios, nuestros valores. No servimos a Dios porque Él nos da cosas. No servimos a Dios porque Él nos libra de todo. No servimos a Dios de esa manera. Servimos a Dios porque Él es Dios. Servimos a Dios porque Él es la máxima autoridad. Servimos a Dios porque Él mandó a Jesucristo a morir por mí. Servimos a Dios porque voy a pasar la eternidad con Él. No depende de las circunstancias. Padre, en el nombre de Jesús nos levantamos delante de ti, Señor. Levanto mis hermanos delante de ti, Señor. Todos estamos en proceso. Todos tenemos luchas, todos tenemos desafíos frente a nosotros. Tú eres nuestro Dios. De ti dependemos, Señor. De ti dependemos. Danos las fuerzas. Danos la valentía para continuar hacia adelante, para hacerte fiel, Señor. Que no claudiquemos, que no desmayemos, que no volvamos atrás, que no abandonemos la fe. Llévate toda cobardía, toda tibieza, todo temor, todo miedo. Llévatelo en el nombre de Jesús. Todos esos pensamientos diabólicos que infunden temor, que infunden inseguridad, los reprendemos en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera de nuestras mentes en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios se manifieste. Que el poder de Dios se manifieste. Para vida o para muerte. Que Dios se manifieste para traer fortaleza. Que Dios obre en los corazones restaurando. Que Dios obre en los corazones afianzando las decisiones. Que tengamos ese pensamiento de sufrir como Cristo sufrió, como padecieron los apóstoles, los discípulos, la iglesia, aún en el tiempo presente. Que tengamos ese pensamiento. Padre, ayúdanos, socórrenos, Señor.
Espíritu Santo, ven, Señor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven ahora, Señor. Sopla. Sopla, Dios mío. Fortaleza. 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 Señor, mira los corazones débiles. Mira los corazones frágiles. Los corazones que están por claudicar, que están por dejarse vencer. Señor, afianza estos corazones en ti. Clávalos en las rocas, Señor. Que sean inconmovibles, que no lo puedan mover, Señor, de la fidelidad a ti. Llena, Señor, a tu pueblo de tu presencia. Llena a tu pueblo de tu Espíritu Santo. Oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Ahora, Señor. Recibe nuevas fuerzas. Y así como los discípulos pidieron de nuevo, pidieron valor, así te pedimos, Señor, danos de nuevo, frente a la oposición, frente a la persecución, danos de nuevo, danos valor, Señor, danos valor. Que no claudiquemos, Señor, que no nos doblemos ante la estatua, que no nos doblemos ni nos atemoricemos frente a los decretos de este mundo. Que te seamos fieles a ti, Señor. A ti, Señor, solo a ti. Líbranos del mal, líbranos de negarte, líbranos de abandonar, líbranos de desmayar, Señor. Líbranos, oh Dios. Tú estás con nosotros todo el tiempo. Tú estás con nosotros en medio del dolor, de la aflicción. Tú estás con nosotros y serás glorificado, sea en vida o sea en muerte. Incondicionalmente, Señor, aquí estamos para servirte a ti, para obedecerte a ti. Incondicionalmente, sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias. Fortalécenos tú, Señor, y prepáranos para las cosas mayores que vendrán. Prepáranos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Hermanos, déjame decirte algo. Nosotros estamos escalando, estamos subiendo. Aunque lleguemos con nuestra armadura desarmada, las ropas ensangrentadas, con la ayuda de Dios, llegaremos a la cima. No es una palabra hueca, no es una palabra de motivación. Llegaremos a la cima, porque con nosotros está el poderoso gigante. Él es quien nos sostiene, Él es quien nos ayuda. Vamos a llegar, vamos a cruzar el río, estaremos del otro lado con la ayuda de Dios. Y todo esto pasará, todo esto pasará. Un día. Todo lo que la Biblia llama las primeras cosas pasarán: dolor, clamor, sufrimiento, muerte, enfermedades, situaciones difíciles. Todo esto pasará y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Así que victorioso, valiente, vencedor, sigamos adelante con la fuerza y el poder de Dios. Que Dios nos bendiga y pueden volver a sus asientos. Y quisiera por último llamar a aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, que no tienen a este Dios grande como su Dios. En este día tú puedes conocer al Señor. Tú puedes tener un encuentro personal con Jesucristo. Qué bueno que están aquí. Tú quieres tener un encuentro con Jesús, quieres conocer a este Dios, pasa aquí al frente, únete aquí a este grupito. Únete aquí a este grupito y vamos a orar por ti. También los que están en sus casas. ¿Quieres conocer al Señor? Pasa al frente ahora.
¿Quieres tener un encuentro con Jesús? Todos vamos a orar, vamos a estar de pie. Le puedes pedir a alguien: ven, acompáñame, y vamos al frente. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Él es bueno. Cuando tú conoces al Señor, es la decisión más importante de tu vida. De ahí va a depender tu futuro aquí en esta tierra y tu futuro en la eternidad. Cuando tú conoces al Señor, tus pecados son perdonados. Tú tienes la oportunidad de iniciar una nueva vida. Este es el momento para decirle: sí, sí, Señor, yo quiero aceptar tu sacrificio. Cuando uno toma esta decisión, uno no está tomando una decisión por una iglesia, por una congregación. Uno está tomando una decisión por Dios, diciéndole al Señor: Señor, sálvame, Señor, perdóname, Señor, ven a mi corazón. Y el Espíritu Santo va a obrar en ti. Él no te va a dejar solo. Él te va a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Como vimos hoy, no te va a librar de todo. El asunto no va a ser un camino color de rosa, ¿verdad? Todo sin espinas. No. Hay dificultades. Qué bueno, pueden estar por aquí. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Alguien más quiere pasar aquí al frente? Pasa al frente, vamos a orar juntos. Y los que están en sus casas, deténganse un momentico y vamos a orar. Vamos a orar. Por última vez quiero llamar: ¿alguien más quiere conocer al Señor? Este es el momento para pasar al frente. Vamos a orar. Ustedes que están aquí al frente, cierren sus ojos y vamos a orar juntos. Vamos a decirle al Señor que entre en sus vidas, que perdone sus pecados. Repitan conmigo, digan: Señor Jesús. Díganlo alto: Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias que moriste en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por mis pecados. Yo abro la puerta de mi corazón y te invito, Jesús, a entrar en mi vida. Sálvame, Señor. Transfórmame, Dios. Yo creo que Jesucristo, y declaro que Él es mi Señor y mi Salvador. Gracias, Dios. Amén. Amén. Quédense ahí porque vamos a orar por ustedes. Joel, pasa por favor para que oremos. Vamos a orar por los que están en sus casas también. Vamos a pedir a Dios, toda la iglesia. Este es un momento crucial. Este es un momento muy importante. La Biblia dice que ahora hay fiesta en los cielos. Ahora hay fiesta. Los ángeles están danzando y gozándose con la salvación, con la confesión de nuestros hermanos a favor de Jesucristo. Todos vamos a orar. Extiende tu mano para acá y vamos a orar juntos. Dios, te damos muchas gracias, papá. Gracias por la salvación que tú nos das. Gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias, Dios, por tu amor inagotable. Tu amor, Señor, incomparable. Por ser todopoderoso, todo magnífico. Gracias, Señor, por tenernos, Dios, en cuenta y atraernos a ti. Gracias, papá, por estos hermanos que están aquí al frente hoy. Gracias por motivar, Señor, porque tú eres que pones en nuestro corazón. Tú eres que pones, Señor, en nosotros el querer, el hacer. Tú eres que convence de pecado, Señor. Tú eres que convence, Dios, y que nos atraes al arrepentimiento. Señor, te pedimos por cada una de estas vidas, Señor, que tú restaures sus mentes, restaures, Señor, su corazón, restaure, Señor, sus emociones. Señor, restaure, Dios, su espíritu, todo su ser, Dios, que sea ahora restaurado, Dios. Llénalo, Señor, de tu presencia, que tu Espíritu Santo, Dios, comience una transformación en sus vidas, Señor, y que comience una relación íntima. Que aprendan, Señor, a conocerte, aprendan, Dios, a escucharte. Ponle, Señor, el deseo, hambre, Señor, de leer tu palabra, de involucrarse en células, en grupos, de conocerte más, Señor, de tener tiempo de oración. Atráelos, Señor, mucho más a ti, Dios, y bendice sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.